¿Qué pasó, perros? ¿Cómo están el día de hoy? Espero se encuentren chachi como los botes, como esos que están en sus sueños toda la vida. Señores, hoy les traigo algo interesante para ustedes que se llama Carpool Ride. Este es el modelo 903. Primero darle las gracias a Carpool Ride por patrocinar este video. Ustedes saben que en el mercado, güey, existen autos, como por ejemplo ese que está ahí, que en su mínima expresión, güey, cuentan con un sistema de entretenimiento, güey, literal, güey. O sea, yo creo que si vas solo te aburres, güey, a menos que vayas con alguien, pues mínimo te habla, güey, y ya te entretienes. Porque obviamente al día de hoy, señores, ya no existe el cassette, güey. Y pues ese güey trae cassette, güey. Entonces, Carpool Ride, señores, para ustedes trae esa solución para que tu auto, güey, viejito, güey, el que sea, güey, pueda tener un sistema informativo, un sistema de entretenimiento, güey, como los autos de ahora, güey. Ve nada más esta joya, una pantalla, güey, que se ve demasiado chachi, güey. También trae camarita, güey, o sea, qué fresa, güey. Que tú puedes poner en tu nave, güey, sin ningún problema, güey. Y vas a poder disfrutar de todos los beneficios, güey, que tiene de informativa, güey, esta pantalla, güey, ¿sí? Cuenta con CarPlay, güey, cuenta con GPS, güey. Todo lo que trae un coche nuevo al día de hoy, güey, lo trae Carpool Ride. Nosotros elegimos este modelo en 903, güey, para obviamente poder mostrárselos. Viene con todos sus adaptadores para poder fijarla, güey. Obviamente la puedes quitar, güey, de tu auto, la puedes retirar en el momento que tú quieras, güey, la puedes retirar, güey. O se la puedes dejar ahí, güey, si vives en un frac, güey, porque si no te la van a robar. Se conecta, obviamente, a lo que es el encendedor del auto, que el 98% de los coches lo tienen, güey. Así que no tienes ningún problema. Viene con su manual para instalación. Así que vamos a probarla. Señores, ya estamos dentro del vehículo. Recuerden que la Carpool Ride 903, güey, nos va a servir para darle la tecnología que hay hoy en día, güey, a un auto de modelo viejo. Y no es por menospreciar, güey, los autos viejos. Yo los amo, güey. Pero qué chachi es, güey, que puedas tener un equipo, güey, que te pueda dar los beneficios, güey, en cuestión de tecnología, como un coche nuevo, güey. Lo que más a mí me encanta, por ejemplo, de este tipo de productos, güey, es el hecho de tener un GPS, güey. El hecho de que tu celular, güey, se pueda emparejar, güey, a este dispositivo, güey, y tú puedas tener esos beneficios, güey, que el más común que yo utilizo en este tipo de coches, o bueno, en los coches recientes, que es el GPS, ¿no? Que es algo muy chingón, güey, porque puedes ir viendo la flechita a dónde vas, güey, que también con eso te pierdes, güey, pero no pasa nada. Y otra de las cosas muy chachis, güey, le puedes cambiar, güey, lo que es la portada de pantalla, güey, la voy a conectar, güey. Obviamente yo ya jugué con esto, güey. Enciende y, güey, no más, qué perro. O sea, le puedes poner a lo mejor ahí la foto de tus hijos, güey, o de tu mamá, güey, no sé, güey, de tu papá, güey, o de tu novia, tu amante, güey. Pero bueno, automáticamente ya se conectó a lo que es el CarPlay, güey. El CarPlay es el más conocido hoy en día, güey, en los vehículos recientes, donde, bueno, prácticamente se copia tu celular, güey, a lo que es la pantalla. Y esto está demasiado chachi, güey, porque, bueno, muchos escuchamos lo que es Spotify, güey. Ponemos el Spotify, güey. Ponemos la canción que a ti te pueda gustar, güey. En este caso, vamos a poner esta canción. Ya no me peló, ya. Ahí se está escuchando, güey. En el coche, güey, obviamente depende también de tu equipo de sonido, ¿no? Qué tipo de sonido tengas para ver qué tan perro, güey, o qué tan poco se escucha. También el reproductor, güey, Carpool Ride 903, güey, tiene su sonido independiente, güey. No es necesario que esté conectado al estéreo del coche, aunque es importante que pues se escuche en el coche, ¿no? Eso es lo chido, güey. En el Carpool Ride 903 tenemos el CarPlay que todos conocemos, el Android Auto, que esto es para vehículos, celulares con sistema operativo Android. Adiós. Adiós. Tiene el Android Auto, tiene el AirPlay, tiene el SuperLink, güey.
donde tú por medio de una aplicación de Carpurride puedes ingresar y puedes reproducir videos, güey, puedes poner fotos, puedes poner todo tipo de entretenimiento, güey, de tu celular a lo que es la Carpurride 903, güey. Eso está demasiado chachi. Algo también muy importante, la Carpurride 903 tiene una cámara de 350 grados que nos permite grabar el exterior y nos permite también grabar el interior del vehículo, y también tiene aplicación para poder poner una cámara de reversa que no viene incluida en el producto, esa la compras aparte y la conectas. Ahí, por ejemplo, yo tengo ya conectada lo que es mi cámara Carpurride 903, la que viene con la pantalla. Es grabación 4K, güey, Ultra HD, se ve bastante bien. Y esta cámara la podemos mover para poder... Es más que guapo estoy, uno más precioso, ¿sí? O la podemos mover para el otro lado también, por eso son 350 grados, hasta ahí llega. Y si la volteo hacia el otro lado, llega hasta ahí, ¿no? Y pues le puedes mover aquí la camarita y todo el pedo. Ahí, por ejemplo, ahí me veo súper guapo, nomás este cable me la caga, pero me la caga porque este coche ya traemos otro sistema que eso. Entonces, y la cámara que... Hostia, tío. Y la cámara que tenemos del lado derecho que estamos viendo es la cámara de reversa que ya trae este coche instalada, güey, y podemos ver sin problema lo que está pasando. Esta pantalla va a estar grabando, y cuando se acabe su memoria, que es de 65 gigas, vuelve a reescribir, güey, todo lo que está sucediendo, y pues tú lo puedes ver prácticamente aquí, o lo puedes también descargar para pasarlo a una computadora sin ningún problema. Está bastante chachi este pedo. Para mí lo más impresionante, güey, es el CarPlay, lo que me fascina, lo que les hablaba, güey, de meterte al Google Maps, güey, y yo, por ejemplo, buscar cualquier ubicación, güey, búsqueda reciente, güey, no sé, vamos a poner el colegio güey, y sin ningún problema ya nos va a redirigir como en un coche reciente, güey, a podernos llevar a nuestro destino. Ahora, otra cosa que tiene bien chingona, cuando ya es de noche, güey, tiene detección de luz y la pantalla disminuye su brillo, güey, en cuestión de noche para que no te cale, güey, o cuando es de día tiene su brillo casi al 100% para que puedas ver muy bien. También tiene la función de poder apagar la pantalla en caso de que... Ahí no se lo hallo. En caso de que ahí está. De que te moleste, güey, sin que pierda sus funciones. Ella sigue grabando, sigue todo, no se está apagando por completo. Nada más estás dándole como que apagar la pura pantalla, ¿no? Puedes volver a regresar y sigue estando donde está. Es una pantalla con un precio muy accesible, güey, que te va a servir para esas personas que les gustan traer sus coches viejos, güey, con algo de tecnología, güey, y puedan seguir disfrutando del viaje, ¿no? En este caso, como les había comentado con las otras aplicaciones, podrán poner hasta una película, obviamente pues ustedes descargarla por medio de cualquier aplicación, o puedes duplicar la pantalla, güey, y si tienes por ejemplo, una película descargada en Netflix, la puedes duplicar aquí sin problema y puedes verla en tu viaje y sea más cómodo y chachi en tu auto viejo. Obviamente en tu auto nuevo, pues no, ¿verdad? Porque pues, esos ya tienen más tecnología, pero esto lo puedes hacer en un coche viejo. Ahora, por ejemplo, este auto, güey, trae un estéreo de cassette, güey. Entonces, aquí tenemos nosotros un cassette. Gracias. Tenemos un cassette, güey, que es lo que hace este cassette es poder nosotros hacer que el estéreo tenga Bluetooth, güey, y con ese Bluetooth conectar nuestro celular y por medio del celular podemos escuchar todo lo que estamos haciendo aquí en la pantalla. En este caso ya puse la canción y se está escuchando en el coche, ¿sí? Obviamente el coche trae el sonido de agencia, se escucha bien, pero no se escucha súper perfecto, pero está súper chachi. Yo recomiendo mucho la Carpurride 903 y pueden meterse a su página. Voy a dejar los links en la descripción del video para que se puedan meter y puedan elegir la tuya. Obviamente hay para vehículos, hay para motocicletas, hay para distintos automotores en el mercado. Como les comentaba, obviamente la pantalla tiene distintas funciones.
en lo que es el audio, aquí yo, por ejemplo, si menciono el altavoz, se va a escuchar en la pura pantalla y no en el Bluetooth. Más que, ahí está. Ahí se está escuchando únicamente en la pantalla. Aquí también puedes ajustar el brillo de la pantalla. Si no te gusta muy brillosa, también lo puedes ajustar. Acuérdense que con la detección de luz eso lo hace automático. Nos volvemos a regresar a Bluetooth audio y el celular, obviamente, pues ya una vez conectándolo a tu Bluetooth, se va a volver a escuchar. Ya se va a escuchar acá en el estéreo del auto. Me voy a Spotify y ahí ya lo estamos escuchando en el estéreo del coche, ¿no? Volumen alto. No se escucha tan mal. ¿Está bien? Algo también bien chachi. El equipo cuenta con distintos tipos de fijación. Yo, por ejemplo, estoy utilizando una ventosa, güey. Es una ventosa que se adhiere al vidrio y no permite que se caiga la pantalla. Pero también, si no te gusta tener en el vidrio y la quieres fijar en el tablero o en algún plástico, utilizamos esta pieza que viene con una calcomanía, la cual pegas al tablero y después pegas la base para poderla poner aquí, aquí, inclusive aquí, o sea, donde a ti se te antoje la puedas poner, aquí, en una esquina a lo mejor, que puede ser del lado del piloto, no del copiloto, y puedas seguir disfrutando de los beneficios que tiene Carpurride 903. Vamos a darnos una vuelta para que más o menos se den una idea cómo graba. Voy a dejar las dos pantallas para que se vean frente hacia atrás. Puedes poner nada más una si tú deseas. Yo voy a dejar las dos. También tengo que comentarles que la Carpurride 903 cuenta con 2 años de garantía directos con el distribuidor o con la marca directamente, obviamente. Para cualquier problema que tenga o defecto de fábrica, se las cambian sin ningún pedo. Y vean, se ve bastante chachi, güey. Tanto para adelante como para atrás, güey. Se ve muy bien, güey. Eso me agrada bastante, güey. Porque mientras tengas una muy buena calidad de video, pues puedes ver muchas cosas, ¿no? Importantes, no sé, por ejemplo, alguna placa de algún vehículo, güey. No sé, cualquier cosa que te suceda. Por ejemplo, voy a ponerme aquí donde está esta camioneta, güey. Y podemos ver ahí sin ningún problema la placa del coche. Y ya nos pelamos. Y nos pelamos. Es un producto muy chachi. Yo, de hecho, tengo una moto y voy a platicar con Carpurride porque quiero una pantallita de estas chachis para mi moto. Está muy enano, güey. Ahí, por ejemplo, la ruta que pusimos hace rato, pues es como si la siguiera, pero pues no voy a ir para allá, güey, ¿verdad? Pero ya me está marcando la ruta. Y eso está bien cómodo, güey, porque en un carro viejo, pues no lo puedes hacer. Y ahora en este carro viejo ya puedo tener ese beneficio chingón. Pues decir, Simón, a huevo, güey. Y todo chachi como los botes.